Tengo que decir que a veces me hacéis unas preguntas en los comentarios cojonudas, o sea, muy buenas. Y de hecho, me dan para hacer vídeos, que eso es lo mejor, porque a veces ando escaso de ideas, evidentemente. Llevo no sé cuántos años subiendo un vídeo, o incluso más, cada 2 días. O sea, casi a diario. A veces, evidentemente, no tengo ideas. Y me las dais vosotros, cosa que agradezco bastante. Esta pregunta, para más en concreto, o sea, es muy buena. ¿Por qué? Porque tiene cierta lógica. O sea, el usuario que me hace esto, que ahora vamos a ver la pregunta, cuando pregunta esto, lo cierto es que tiene cierta lógica lo que dice. Todos sabemos que cuando estamos hablando del faloculturismo, o incluso de la testosterona, ¿vale? Hay cosas que si dejamos de utilizar, volvemos a como estaban antes, o incluso es peor que como estaba antes. Por ejemplo, el Cialis. Tengo un vídeo que subí hace unos años, no muchos, igual 1 o 2, pero hablaba sobre lo malo del Cialis. Y en eso decía, lo malo de cuando eres adicto al Cialis y utilizas mucho Cialis, el Cialis es una sustancia, para el que no lo sepa, para tener erecciones, es como una Viagra, ¿vale? Más o menos, con alguna diferencia, pero es como una Viagra. Entonces, no tiene nada que ver con la testosterona, mucha gente dice, pues, tiene como que cierta relación con la testosterona, pero lo cierto es que son teorías, ¿vale? No hay una relación directa, así que yo puedo llegar a notar una mejoría, pero no digo que tomes el Cialis para mejorar tu testosterona porque no está hecho para eso. Entonces yo decía, una vez tomas mucho Cialis, ¿qué pasa? Que cuando eres adicto y siempre que vas a tener sexo utilizas el Cialis, aunque tú puedas tener erecciones por ti mismo, entonces al final el pene se acostumbra al Cialis. ¿Qué va a pasar al final? Que el pene te va a decir, tú le estás subcomunicando al pene, solo quiero que funciones si tomo Cialis. Si no tomo Cialis, deja de funcionar, no funciones. Claro, el pene escucha eso que le subcomunicas. El pene no tiene cerebro, ¿no? Pero al final lo que va a suceder es que si no tomas Cialis, esas erecciones que podías llegar a tener antes, no las vas a poder tener a menos que tomes Cialis. Por lo tanto, te vas a joder las erecciones si te haces un adicto al Cialis y si siempre que tienes sexo, aunque tú puedas tener erecciones por ti mismo, siempre utilizas el Cialis. Claro. Y hay un suscriptor que es muy sabio que me dijo esto que vamos a ver en pantalla a continuación, que os lo voy a poner aquí, ¿vale? Se llama Fran Vargas y Fran Vargas dice: lo que decís de que luego el pene solo funciona cuando le das Cialis, lo mismo no pasa cuando usas el anillo de Dios. Digo, si lo dejas de usar, tu pene empieza a necesitarlo. A lo que le respondo, y ojo porque esto es básicamente el vídeo, ¿no? Y si no me explico bien en el comentario, lo intentaré explicar ahora. Bueno, le digo, no, el Cialis no es un generador de testosterona, aunque muchos así lo afirman. En todo caso sería un efecto secundario, como he dicho antes. El anillo de Dios está hecho para ser un generador de testosterona mediante el zinc y el cobre. Si lo dejas de utilizar, generarás la testosterona que generabas antes, sin más. Otra cosa diferente es la terapia del reemplazo de testosterona, de la cual también hablaba en ese vídeo. Pues te estás inyectando testosterona de origen animal y no potenciando tu testosterona natural, como hace el anillo de Dios. Espero que se haya entendido, un abrazo. Ahora os voy a explicar todo esto, ¿vale? Vamos a quitar el comentario. Lo que dice tiene sentido porque, por ejemplo, el anillo de Dios todos sabemos que es para mejorar la testosterona. Por supuesto, también tiene efectos secundarios positivos como el alargamiento del pene, pero su principal función es mejorar la testosterona. Por lo tanto, ¿qué pasa si empiezo a utilizar el anillo de Dios y utilizo el anillo de Dios? ¿Dejo de generar testosterona por mí mismo? No, porque el anillo de Dios no es como la terapia del reemplazo de testosterona. ¿Qué es la terapia del reemplazo de testosterona? Tengo malos niveles de testosterona y para tener buenos me inyecto testosterona de origen natural sintética. ¿Qué significa eso? Me estoy metiendo testosterona de otro, igual de otro animal, pero me la estoy metiendo a mí. Por lo tanto, mi testosterona deja de funcionar y se acostumbra a que si tengo que tener testosterona es porque me lo estás dando de origen animal, de origen sintético. Es así como funciona la terapia del reemplazo de testosterona. Por lo tanto, tú dejas, si ya producías poca testosterona, dejas incluso de producir esa poca testosterona. Cuando el anillo de Dios no te estás metiendo testosterona de origen animal, estás trabajando tu testosterona, la que tú produces de forma natural.
tú, sin eyecciones, sin nada, ¿vale? No es una testosterona sintética, es un anillo que tú te pones en el pene, entre el pene y los huevos, el escroto, para que nos hagamos a la idea, y mediante el magnetismo entre el zinc y el cobre, básicamente hace que nuestra testosterona trabaje. Nuestros niveles de testosterona naturales trabajan para generar una mejor testosterona y unos niveles más altos de testosterona. Por lo tanto, no es lo mismo que la terapia del reemplazo de testosterona. La pregunta tiene sentido, pero no, ¿vale? Por eso lo preguntaba, el chaval tampoco lo ha afirmado, pero era una muy buena pregunta, era una muy buena pregunta que me ha dado incluso para un vídeo, así que imagínate. Para que nos hagamos la idea, lo del Cialis no tiene nada que ver con el anillo de Dios, porque el Cialis no es, o sea, por supuesto que va ligado a un problema de testosterona, pero lo que hace el Cialis no está creado para que tengas mejores niveles de testosterona, simplemente está creado para que tú tengas una erección fuerte durante un periodo de tiempo determinado, pero no está hecho para que tú tengas mejores niveles de testosterona. Por supuesto que hay gente que dice, oh, un efecto secundario positivo es que te sube la testosterona. Bueno, yo eso no lo digo. Puede ser, pero no está creado para eso. Es por eso que el efecto secundario ese negativo que comentaba en ese vídeo del Cialis es que si tú tomas mucho Cialis y siempre que vas a tener sexo utilizas el Cialis, si tú podías tener erecciones tuyas, naturales, sin usar el Cialis, pero siempre que vas a tener sexo utilizas el Cialis, al final tu pene se acostumbra al Cialis y va a dejar de producir esas erecciones naturales porque va a decir, si no me das el Cialis probablemente no quieres que funcione, por lo tanto no funciono si no me das el Cialis. Pero no tiene nada que ver con el anillo de Dios, porque es que es como, joder, A y C, no tiene nada que ver, no tiene correlación alguna. ¿Por qué? Hostia, uno es para subir los niveles de testosterona y el otro simplemente no está hecho para la testosterona, si eso sería como un efecto secundario positivo, pero básicamente no tiene nada que ver. Uno es, como ya te he dicho, para tener mejores niveles de testosterona y el otro es para simplemente tener una erección dura y durante un periodo de tiempo determinado. No tiene nada que ver. Con lo de la terapia del reemplazo de testosterona sí que tendría un poco más de sentido, pero tampoco, porque como ya te he dicho, la terapia del reemplazo de testosterona es meterte directamente testosterona de origen animal a ti, o de origen sintético a ti, pero no tiene nada que ver porque el anillo de Dios no te estás metiendo testosterona de origen animal ni nada, estás trabajando tu propia testosterona. Tu testosterona, si dejas de utilizar el anillo de Dios, va a estar como estaba antes. Simplemente, pues, si no la trabajas, va a volver a bajar y a tomar por culo. Hay gente que dice que si la dejas de trabajar con el anillo de Dios durante un periodo de tiempo, igual ya llevas un año con el anillo de Dios siendo más o menos regular y demás, pues no vuelve a los niveles nefastos que estaba antes. Yo supongo que todo eso es por hábitos, si te masturbas, si consumes porno, todo esto, el deporte, si realizas deporte, etcétera, etcétera, todo eso también tiene bastante que ver, ¿no? Pero bueno, no, si dejas de utilizar el anillo de Dios, no va a desaparecer incluso la poca testosterona que tenías antes, no tiene nada que ver con la terapia del reemplazo de testosterona, ni el Cialis, ni nada, ¿vale? Son productos y terapias, por así decirlo, completamente diferentes. Y eso ha sido todo, señores, tampoco tengo nada más que decir. Si queréis el anillo de Dios, os recomiendo la página de anillodedios.com, ¿vale? Es la oficial, os la dejo por aquí abajo en la descripción, anillodedios.com. Si tenéis cualquier duda o cualquier cosa me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, perdón, en la descripción solo puedo escribir yo, así que no me vais a poder comentar en la descripción, pero sí en los comentarios. Igual, si es una buena pregunta como la que ha hecho aquí el señor, igual incluso os dedico un vídeo. O si no, pues igual os contesta otro usuario del canal, otro suscriptor, igual incluso yo, etcétera, etcétera. Y eso ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo agradecería un like, una suscripción y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.